Estoy decrépita. Pues esto es un Amarris Brutus y yo hablo avispo. Erika se está decrepitando a ella misma. ¿Desde cuándo? ¡Yo tengo barriga! No tenemos nada claro cómo se monta. Y si nos mochamos, pues no lo enseñaremos. Me caí. Se ha metido una ¡Ay! leche. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Esto es más pelada que pelada. Pues a mí ya me ha salido la pluma mía. Hermana, qué guapa estoy. ¡Socorro! ¡No me dejéis sola con la bruja! Muy buenas, soñadores. Bienvenidos a un nuevo proyecto guapo que vamos a hacer y que vais a descubrir de una vez. Primero, limpiaros la cara, soñadores. Siempre estamos igual. Vaya como me tenéis la cámara. Sucia. ¿Vosotros sabéis lo que es el agua y el jabón? Pues por las mañanas te haces así. ¿Cómo? Una miaja, así. Justo los ojitos. Tampoco demasiado porque está el agua, dependiendo de la temporada, ¿vale? Pero ya en temporada de invierno no hace falta excederse. A ver, cariño, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí se me ha entendido, ¿no? No lo sé, me lo digo. Vamos a rejuntar la fachada. Eso. Algunos queríais que hiciéramos el tejado, pero no se puede hacer el tejado en estas épocas del año. Y faltan también aún dirus. Dineritos, faltan dineritos, porque cuando hagamos el tejado, como ya sabéis muchos de vosotros, tenemos que hacer toda la obra mayor de la casa. Toda la madera de dentro hay que quitarla, hay que abrir ventanas aprovechando que hemos quitado el peso del tejado y todo eso pues lleva bastante pasta. Pero lo que sí vamos a hacer es rejuntar esta preciosa fachada. Bueno, deciros lo primero principal, no vamos a tocar su forma y manera. Esa ventana se va a quedar como está. Porque nos parece que es parte de la esencia de la cabaña. Es su cara. Igual que yo tengo mi cara y no me quito la nariz. Claro, por eso es que la vamos a rejuntar. Hay otros lados que sí queremos abrir y aún bueno, en verdad la parte de atrás tampoco la vamos a tocar. Como tenemos la caravana no se puede meter andamios ahí, al menos estos andamios. Esa puerta tampoco se va a tocar y esta en principio tampoco se va a tocar. Es posible que bajemos las piedras de abajo. La altura que tiene la puerta es poca. Es unos 70. Tienes que estar siempre con el cuidado cuando pasas, agachando la cabeza. Y luego aparte hay un escalón. Y sí que es verdad que el suelo se va a quedar un poco a ras de la entrada de la puerta. Queremos empezar por este lado de aquí. Así que el primer paso de todos, obviamente, es quitar todo lo que tenemos. Que la placa irá al punto limpio, la caseta, no sé, a lo mejor se puede poner aquí pegada. Fuera. Si la caseta ni la usan las gallinas. Y luego lo demás, pues son trastos varios que tendremos que llevarnos. Y una vez que hayamos despejado, empezaremos a montar el andamio. Aquí hay una cuestión. Queremos aprovechar también, porque nos gusta ir al límite, los últimos momentos de buen tiempo. Tendremos que apretar el culo. Tal vez hay algún día que de momento dan bueno y que dé lluvia y nos fastidie un poco, pero la idea es conseguir hacerlo en un tiempo récord. Sí, que es más o menos una semana. Y esto mezclado con otros trabajos que tenemos añadidos. O sea, llevamos un ritmo que Muchachi, porque mira qué ritmo son. Yo tengo las setas en el fuego. Cuando terminemos de hacer esto vamos a desayunar. Ya ves. Te levantas por la mañana, ves el amanecer, le preparas los tenebrios a las gallinas, les preparas el desayuno a los perros, te das un paseo, estiras. Es un ritmo, estira un poco porque esta mañana me dolía un poco la espalda, porque una va cumpliendo años. Mamá, decrépitas. Venga, a currar. Estaba mirando las características que tiene. 160 vatios. Máxima potencia. Solo. Qué poco. Joder, cómo han cambiado, las placas hoy en día. Vale, y estaba viendo también que el enganche este yo creo que nos va a compensar cortar el cable en vez de estar aquí haciendo, porque está súper enganchado. Soñadores, ¿vosotros sabéis dónde se dejan estas bichas? A ver, en verdad todavía seguía produciendo. A mí me da un poco de miedo que un día termine de romperse la capa protectora que tiene por encima, se suelten pues ciertas cosas que tienen, como cadmio y más cosas, que pueden ser súper contaminantes. He quitado esto. Hola, que os caéis, soñadores. Que aunque está un poco oxidado, solo lo está superficialmente. Con una lijadita puede servir para algo. Guardar cosas. El día que vayamos a hacer el tejado de verdad, soñadores, tenemos tantas cosas arriba que no sabemos qué vamos a hacer. ¿Dónde quieres que meta esto? Puede servir, a que sí que puede servir para algo. Te vas a tener que ir 4 días a casa de tu madre para que yo pueda tocar el altillo. Yo no puedo hacer nada ahí arriba contigo aquí. Y te tienes que llevar a los perros, porque como lanzo cosas, cuando me ven subir me tienen miedo. Un día cayó la tela asfáltica al lado de Pepe. Es que le dije que se quitara.
La tela asfáltica pesa mucho, ¿sabes? Bueno, que puede servir o no puede servir para poner algo en posición así, como en la placa. Desmontamos un sofá viejo que teníamos, ahí están los hierros. Ah, no, pero no hemos usado ¿Tenemos algún dos hierro. placas? Sí. ¿No hemos sí. usado algún hierro? Sabes que tenemos 2 placas más, ¿no? No, no son 2, son 4. ¿Tenemos 4 placas? Sí, que son de 48 voltios y tienen 30 años. Estaría bien sacarlas de ahí y llevarlas al punto limpio también. Sí, pero están debajo de todo, ¿no? Puedo encargarme de ello. A mí ni me angustia ni me preocupa. Es que mi única preocupación es que me tenéis que dejar si sola. queréis alguien que ordene un desastre, o sea, tenéis un altillo lleno de cosas y tal, y no queréis mirar, cerráis la puerta y no entráis, ¿no? Bueno, pues es aquí súper divertido. a Ana le encanta. Es súper divertido porque luego miras y la satisfacción que te da que de repente está todo ordenado. Bueno, señores, vamos a desmontar esto y quitar ya la caseta, ya el resto está, ¿no? Sí, ya está. Veo mierdas por aquí. El siguiente paso va a ser montar el andamio. Lo que pasa es que no sé cómo andaremos hoy para montarlo, porque tú te tienes que ir, hay que desayunar. No sé. Pues es que también es un poco chorrada. Si no nos vamos a poner, ¿te vas a poner a rejuntar hoy? Pues no, porque a partir de la 1 dan agua. Entonces es chorrada dejarte aquí un andamio para que te moleste al entrar. Lo ponemos a partir de mañana y ya está. Vamos a preparar el hueco. Hola chiquitina, ¿cuántas luz nos has dado? Adiós. Gracias. Patatitas. Y ahora ya queda lo chulo, montar el andamio, pero no va a ser hoy. Hemos decidido que no. Mientras Erika rescata al pequeño sauce, os voy a contar algún dato curioso de este árbol. Y es que desde la antigüedad ha sido muy utilizado como analgésico y antiinflamatorio natural, porque en su corteza contiene salicina, que es un compuesto que inspiró la creación de la aspirina o ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, se puede usar contra dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza, inflamación. Y la manera de utilizarlo sería con infusión, infusionando la propia corteza del árbol. ¡Qué a gustito estamos aquí! Están cogiendo plumas ya nuestras gallinas. Bueno, me voy a poner con la caseta. Le quiero pegar una lijada y aprovechando la pintura que nos había sobrado, la vamos a pintar y así que nos dure más tiempo. La verdad que tiene 3 años ya y está aguantando bastante bien. Son maderas de palés, pero no están ni pochas ni nada. Eso sí, cuando llueve se está mojando y aunque esté durando bastante, sí que es verdad que una manita no le va a venir mal y así conseguir que dure mucho más tiempo. Otra cosa, el tejado, se lo cambiaremos, pero no va a ser hoy. La idea es quitarle esa tela asfáltica, ponérsela nueva y luego ponerle seguramente el césped artificial por encima, no solo para decorar. ¿Veis todo esto? Esta es la tela asfáltica normal. ¿Y veis esto? Pues esto es caca de gallina que le da el sol. Y entonces directamente lo que hace es deshacer la tela asfáltica. Y huele mucho, huele como si fuera pues el asfalto cuando lo echan. Por eso hemos puesto césped artificial en las otras casetas, porque sabemos que la tela asfáltica al contacto con el sol pues no está bien. Pero bueno, vamos a empezar primero con esta parte. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Fue de las primeras cosas que hicimos manuales aquí en casa, con unos palés que teníamos por ahí tirados. Y la intención al principio era que Gorri, que es el guardián de la casa, o supuestamente es el guardián de la casa, durmiera fuera en la caseta. Pero como en esta casa todos los animales son unos mimaos, ha terminado durmiendo dentro con nosotras. Aún así, la caseta sigue haciendo su uso. Muchas veces cuando los perros están fuera y hace calor, les gusta meterse dentro, o incluso las gallinas, cuando llueve, es curioso porque se refugian dentro de la caseta. Y esto también nos trajo problemas, porque en su día le habíamos puesto una placa de polispam para aislar y resulta que las bichas de ellas, empezó Antonio el gallo, el descubridor, lo picaban y se lo comían. Así que nos tocó coger y reforzar por dentro también con tablas. Vamos, que esta caseta tiene historia y también tiene mucho curro. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? No sabemos aún muy bien cuál va a ser su ubicación definitiva, porque como andamos con tantos cambios, pero bueno, en algún momento encontrará su lugar. Y mientras tanto hemos pensado que en vez de tocar directamente en el suelo como estaba antes, la vamos a mantener elevada en ladrillos. De esa manera, al aislarla, también conseguiremos que la parte de abajo se conserve mejor.
Y este es un pequeño detalle, y es que cuando hicimos la caseta solo estaba Gorri. Pepe no estaba ni pensado, así que ahora hay que ponerle el nombre de los dos perritos. Mi chiquitino. Hola. Hola, mi amor. Mira, entra en tu casita. Ay, sí, a mi pellillo. Ay, qué agustillo, mi pellillo en su casita, sí. Qué agustillo, venga, en su casita. Casita de Jolly. More than just stardust. Ignore this fact if you must. To do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Muy buenos días, soñadores. Estamos decrépitas. Estoy decrépita. Le duele todo a la bruja Me bella. hicieron correr el otro día y tengo unas agujetas de gemelares terribles. Y por andar así, por no poder apoyarme los gemelares, ahora me duele la espalda. Y tengo el brazo derecho hecho un cromo. Sujeta. No puedo sujetar. Yo quiero enseñar mis heridas. Eso no vale. te puedes Pues quejar tú. ponlo en trípode, ponlo en trípode. Y ahora Ana tiene que enseñar algo. ¿Qué tienes que enseñarnos? Me caí. Se ha metido una ¡Ay! leche. ¡Ay! Pues ¿eso qué es? Eso es un rasponazo de nada. Ah, porque mira que bien mira, soy como Lobezno. Pero Me tienes un poco regenero. hinchado la rodilla, ¿no? Hombre, claro que la tengo hinchada. ¿Y ahora quién va a rejuntar la cabaña? Yo me ¿Seguro pongo que un puedes? pantalón corto. ¿Ahí te convendría ponerte una rodillera? Aquí me convendría ponerme un pantalón corto. No, rodillera no. No, ¿verdad? Lo que necesito es que le dé el aire. Pues venga. Esa cámara está sucia. La he limpiado. Sí, pero se queda con grasas y luego salen brillos. La he limpiado con el calcetín. Tenemos a Gorri en casa, trastornado, porque aquí fuera hay un duende que le da calambres y no quiere salir a la calle. Y entonces está fuera. Gorri, ven, ven cariño. No viene. El otro día, cuando estaba yo en la zona de abajo del prado, le llamé y cuando fue a venir, en vez de venir por donde vino Pepe, rodeando, atravesó el talud y se comió el pastor de pleno. Y claro, le pegó un chispazo que el perro flipó y ahora pues no quiere salir. Ven, que no pasa nada, mi vida, que no pasa nada. ¡Me metí una hostia! Para allá no quiere pasar porque el verde es el duende y el duende le da calambres y le hace piba al perro. Piba, le debimos meter una leche. Sal Sí. del talud. Y ya sin más preámbulos vamos a montar el andamio. Eso, a montar el andamio y a currar. Venga, Hala. vamos, a casa. ¿A currar? Voy a currar yo, creo, solo, ¿no? Pero yo te ayudaré, ¿eh? Sí, te gritaré para que me mandes cosas. ¡Masa! No, Sí. todavía hay que quitar. Aún no, primero voy a limpiar. Venga, pues vamos a darle caña. ¿Qué baile es ese? Señores, que hay que trabajar. Venga, vamos a poner andamios, vamos. Vamos a traerlo. Lo tenemos claro, ¿eh? Clarísimo. Clarísimo. Me voy a despelotar, ¿eh? Na 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 na. Vale, arriba y arriba. Y es porque deben ser que están mejor. ¡Ingeniera! No tenemos nada claro cómo se monta. ¿Cómo que no? Yo lo tengo clarísimo. Y no me puedo subir a una escalera a ir limpiando, y ya No. está. ¿Tienes clarísimo? Pues explica, ilústranos. Lo primero vamos a hacer este lado. Vale. Eso es lo primero. ¿Por qué no traes un nivel también? ¡Ay, mi rodilla! ¡Qué dolor! ¡Ah, qué dolor! ¿El grande o el pequeño? El grande. Antes no ande. ¡Ay, qué dolor! Vale, la movida es que hay que levantar
La idea es primero hacer el lado izquierdo de la cabaña y después cambiar el andamio al lado derecho, porque la verdad que tanto el ancho del andamio como el alto nos dan perfecto para poder hacerlo en estas dos veces. Y aunque nos podían haber dejado doble andamio y haber montado entera la fachada, es una estupidez, porque al final el andamio lo único que hace es estorbarte todo el rato para poder entrar en casa, para poder moverte. El hecho de tenerlo doble montado solo hubiera sido un estorbo innecesario, ya que al final vamos a ir rejuntando poco a poco. Las patas son regulables y eso te permite equilibrarlo bien. No hace falta nada más porque el suelo ya con la grava está bastante estable. Y vamos a utilizar 3 plataformas. 2 plataformas van a ser para trabajar sobre ellas y la tercera para en momentos dados ayudarnos a subir por el andamio, aunque también se puede subir por fuera por la escalera, y luego en otros momentos será la balda en la que podamos apoyar todo el material. Y que empiece el sapito loco, porque claro, para poder grabar todo pues vais a estar mareados. Explica un poco. Pues esto le llaman bridas. Esto se amarra en el andamio y este amarra en este tubo, que luego este tubo a su vez está haciendo el tope contra la pared. A ver si lo consigo mover. Espérate. ¿Cuál es la intención de esto? Que el andamio no mueva hacia adelante. Se ponen 2 topes. Un tope que haga que el andamio no mueva para adelante y otro tope que haga que el andamio no se mueva para atrás. Seguro que algún constructor que nos esté viendo podrá sacar fallos. Seguro. Pero mientras no nos esmochemos, no pasa nada. Y si nos esmochamos, pues no lo enseñaremos. O sí, depende. Hombre, pues no sé. Si te esmochas con el andamio, pues el esmoche es serio, ¿sabes? No es que sea que en plan de no te vas a hacer nada. Yo soy como Lobezno. ¿No lo has visto que se me ha curado la herida? ¡Se me veía el hueso! Se me veía el hueso. No se te veía el hueso. Escucha, tráeme la maceta, porfa. Hala. Muchas gracias. ¿Quién ha enchufado el microondas? ¿Quién? Estamos en octubre, por Dios. Este es el sistema. Una agarra el andamio y la otra agarra el tubo. Y el tubo se pone ahí bien a presión para que no se mueva hacia adelante el andamio. Perfecto. Pues esto es un Amarris Brutus. ¿Será el magnesio? Mi madre me ha dicho que tome magnesio. A raudales, a kilos. Muchos de los que nos estáis viendo, no mintáis, habéis pasado la crisis de los 40. Pues nosotras nos toca este año. Y la verdad que yo lo estoy llevando medianamente bien, pero Erika se está decrepitando a ella misma. Dice que le ha salido un no sé qué aquí, que le ha dolido aquí. No dice, está ahí, ¿vale? O sea, no es una cosa que me estoy imaginando. Luego os la enseño para que la veáis, soñadores. Venga, a currar. Muy bien, muy obediente. ¿Quién metería esto aquí? Que levante la mano. La está levantando. Qué bonita va a quedar, amor, qué bonita va a quedar. Va a quedar preciosa. Toma un regalo. Bien, vamos a poner el otro allí y luego vamos a amarrar. Le estaba diciendo a Ana que se puede amarrar directamente a la viga. Porque el punto donde más se puede mover es la parte de arriba. La parte de abajo no se mueve tanto si está todo el peso ahí. Entonces donde más hay que amarrar es arriba. Venga, el otro punto de ahí le voy a poner un poco más bajo. Las primeras se suben las escaleras subiendo y luego aquí arriba donde trabajemos hay que poner 2. Donde se trabaje tiene que haber 2. Quien se maree que se tome una pastillita de Sí, esas porque de este vídeo va a ser movidito. Le pongo ahí, por ejemplo, en la base. Uno está ahí a mitad y otro que le pongo aquí igual. Pues, por ejemplo, venga. ¿Qué necesitas? Chúgatame un momento. Uga, 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 saca, uga, uga, uga. ¿Habéis visto qué ventanita tan bonita? Mira que la miren los soñadores desde cerca. Esta la hicimos al principio. ¿Te acuerdas, cariño? Sí, desde aquí se lanzó Gaia, recién operada, porque quería libertad y no le dejábamos salir. Quería chingar. Eso quería. No estás enfocando mi barriga, ¿verdad? A ver, tu barriga está en el plano. Tengo que meter barriga. ¿Desde cuándo yo tengo barriga? ¿Dónde está mi tubo? Súrtete tú, que yo estoy Solo he preguntado. intentando que no se pierdan detalles. Vosotros, como siempre, lo que hagamos, no lo hagáis. ¿Te apañas? Sí, me apaño. Me faltan esclavos, ya lo he dicho varias veces. Vale, voy a amarrar ahí. Y luego no teníamos un taco por aquí metido de cuando pusimos la otra vez andamios. Habría que ver si tenemos algún tornillo que entre aquí. De primeras voy a atar esa viga con eso.
Somos más bestias en esta casa. Inventos Gotilia. Pero ese alambre exactamente ¿para qué lo compramos? No lo sé, pero más burrutas no podíamos ser, ¿no le había más gordo? Máxima seguridad. Erika nunca lo ha confesado, pero antes trabajaba en seguridad naval. Vamos a intentar grabar sin chocarnos con ninguna parte del cuerpo de Erika. Pues es difícil, porque no tengo más que barriga y tetas. Este va a ser un vídeo un poco movidito. Y la despidieron. Claramente este tornillo no es de aquí, ¿vale? Pero no tenemos otros tornillos, porque normalmente la gente en su casa no tiene tornillos del 20. No tenemos otra cosa. Vale. Y es que en verdad yo lo he atornillado. Yo quisiera saber quién inventó la casaca. Una cosa. Pero ¿sabes qué estoy dándome cuenta? ¿Qué? De que llega un tope y se sale el tornillo. Claramente no es de este taco. Esto y nada es similar. Es un testigo de que todo va bien, porque si eso salta, yo me tengo que preparar para la hostia. Porque quiere decir que se está cayendo el andamio. La idea es ir haciéndolo a cachos, es decir, no vamos a limpiar entero todo el trozo y luego rejuntarlo entero. Lo suyo es aprovechar las alturas del andamio para tener que mover las plataformas lo menos posible. Pero antes de ponernos a rejuntar, hay que hacer algo muy importante. Así que tener un poquito de paciencia, que todo llega. Queremos un jardín, queremos un jardín. Vamos a hacerles el jardincito a los árboles, porque están aquí expuestos. De momento no está pasando nada, porque las brujas aún no se han dado cuenta de que aquí hay unos árboles preciosos con un montón de tierra que pueden rascar y sacar, pero en cuanto se den cuenta van a venir directitas. Y aparte el viento, vamos a entrar ya en temporada invernal, empezará a soplar más de un día y hay árboles pequeñitos que seguramente pues les pegue un fly y los mande allá, al quinto mocho. Entonces la idea es hacer algo que les proteja de ambas cosas. ¿Cómo? No lo sé, lo iré haciendo y mientras os lo iré explicando. Una cosa está clara, iré aprovechando todo lo que tengo alrededor, pues palés, malla que tenga por ahí, y con todo eso les haremos el jardín. ¡El jardín! ¿Tú me vas a ayudar? ¡Qué remedio! Venga, al lío. Me voy apañando con todo lo que tengo por ahí. La malla que quité de la huerta aún no la había subido al altillo, y la puerta esa provisional que le hice también con malla, porque la verdad que es que en el altillo ya no cabe nada. Entonces he pensado que lo voy a usar para esto, primero porque va súper bien, al final con la malla las brujas no van a poder entrar, y segundo porque así me ahorro tener que subirlo al altillo, que estoy un poco harta de estar subiendo y bajando cosas todo el día. Parece esto una pérdida de tiempo, pero en verdad no lo es, porque el único motivo por el que aún los árboles han sobrevivido es que las brujas no los han descubierto, pero en el momento en que se den cuenta no nos queda ni un solo árbol, sobre todo los pequeñitos. Entonces, aunque lleva un ratillo, aquí por lo menos eché su hora y algo, nos estamos asegurando de que los árboles estén un poco protegidos. Si no en esta casa, pues no duraría nada, así que de pérdida de tiempo, nada, señores. Vaya vistazas que tengo desde aquí. Dios mío, me voy a poner aquí la cama. Alucinante. Algo muy importante antes de rejuntar es limpiar bien entre la piedra. Antiguamente no usaban masa y lo que está es lleno de piedritas chiquititas y de tierra y barro. Estas cabañas llevan doble muro. Eso quiere decir que lleva un muro de piedra por dentro y un muro de piedra por fuera, y entre medias dejaban una pequeña cámara de aire que permite que la cabaña respire. Aquí la intención al rejuntar no es llenar todos los huecos ahí como unas locas de masa, más bien es un rejunteo superficial para que la junta se te quede tapada. Aunque siempre habrá huecos que si vemos que están muy débiles o la piedra un poco suelta, le meteremos más masa para reforzar.
Y la técnica ancestral es la siguiente. Primero le meto bien con la piqueta. Las zonas donde no llego con la piqueta le meto con el rasiador, que no es para esto, pero bueno, da igual. Y por último con el cepillito. Aunque hay un paso aún justo antes de rejuntar, que será mojar bien para que arrastre todos los restos de tierra que puedan quedar. Porque evidentemente con toda esa tierra la masa no agarra bien. Estas piedritas pequeñas que voy sacando me las echo a un cubo y luego las utilizaré más tarde para usar de relleno, intentando meterlas más dentro. Porque al final lo único que hacen ahí en el rejunteo es afear. Señores, tenemos graves problemas. Erika está psicótica con las moscas y yo tengo aquí... Hostia, pues hay unas cuantas, cariño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡Tiene el tamaño de un elefante! Me da un poco de yuyu. Erika está ahí, con su asunto. Amor, creo que mi asunto de insectos es más grave. ¿Qué mata moscas? Si hay 10 avispas ahí. Vale, ya las estoy viendo. Están ahí. Vale, bien, escúchame. Seguramente su casa esté ahí. Sí, Vale. Entonces, tú cerca de su casa no puedes hacerles nada. ¿Son avispas normales? sí. Vale, mientras no sean veludinas. Ya, claro. Estoy encima de un andamio, Ahí hay ¿sabes? una que te está vigilando. ¿La ves, no? Sí. Te está mirando. Tú haz como que no le vas a hacer nada. Como oigas un catapum, seré yo que me he caído, porque me han picado 10 avispas a la vez. Vamos a seguir. Lo que tienes que hacer es seguir a tu bola. Si ves qué tal, pues bajas para abajo, sin esquizofrenia. Porque como te pongas nerviosa y te aparezca una avispa a tu alrededor, dando vueltas a tu cara, y te pongas a gritar, es entonces cuando te atacan. Vale. Míralas. Avispitas, no os voy a molestar, ¿vale? Eso. Tú negocia con ellos la paz. Y yo voy a matar moscas, ¿vale? Porque esto no lo puedo controlar. Vale, He adiós. matado a una que le he dado rollo en plan badminton. Se le metí una hostia contra la pared. Me estaba poniendo esquizofrénica, tenía el tamaño de un elefante. ¡Hala, venga! Que no panda el cúnico. Las avispas son mis amigas. ¿Qué? Avispas, he visto dos. Están vigilándome, pero tengo un truco. Me he puesto estas gafas, que son así como del color de ellas, y les he dicho, hola amigas, soy una más. Y entonces ya parece que me miran a los ojos y ahí vamos. Entonces me levanto, después de que me ponen esquizofrénica dándome vueltas alrededor. Me levanto de la silla, cojo el matamoscas y van y se meten en el rincón. Ven que aparezco y le veo y hago ¡pla, pla! Le meto y se meten en la esquinita y se esconden. Y la he hecho salir. ¿No se te ocurrirá entrar en casa? En breve lo tendré para que me hagas masa. ¿Dónde están? ¿No tienes permiso? No adelantamos nada del vídeo. ¿Qué te puedo decir yo? Tengo mis propias preocupaciones, sí. Como que no me piquen 100 avispas. Míralas, están ahí. ¿Las veis? Muéstrate tranquila. Soy una avispa más. Mirad, con estas gafas, que son así negras y amarillas, pues ellas se piensan que soy una más. Y yo hablo avispo. Cuando pasan por mí no les digo... ¿Hablas avispo? Avispo hablo. Mientras yo me mimetizo con las avispas, Erika me va a hacer masa. ¿Está usted preparada para ser mi super pinche? Sí. Esto de llevar la cámara en la cabeza me está molando mogollón. Sí. ¿Qué te parece mi truco de mimetizarme con las avispas? Hola, Eres una avispona. soy una de vosotras. Que te meto de varios tipos. ¿Vale? Ok. Me voy para arriba.
La parte de arriba del todo hemos pensado que no hace falta revocarla, justo la que pega al tejado, porque el día de mañana cuando hagamos el tejado nuevo levantaremos un poco la cabaña y seguramente esa última línea habrá que desmoronarla entera, por lo tanto es como trabajo para luego destruirlo. Que sí, que nos gusta mucho destruir cosas que hacemos, ya lo habéis visto, pero en este caso hemos pensado que era una pérdida de tiempo. Hemos ido haciendo pruebas desde que llegamos, empezamos rejuntando paredes que nos importaban poco, como por ejemplo las de dentro de casa, que el día de mañana irán enfoscadas enteras en cal y que no se notará el rejunteo, y ahí empezaron nuestros campos de prácticas. Luego fuimos cambiando de nivel y ya salimos fuera y también os habéis visto cómo nos hemos pegado bastantes pechadas a rejuntar muros de piedra. Y poco a poco no solo hemos ido cogiendo técnicas, sino que también hemos podido hacer pruebas hasta que hemos dado con el color que nos gusta. Y es que aunque lo más habitual en este tipo de cabañas es que el rejunteo sea gris oscuro, a nosotras nos parecía que con la piedra que tiene estaría bien que hiciera un poco de contraste. Por eso en la parte de atrás, en la pared que ya tenemos revocada, que es la del manantial, de los horrores, nos salió bastante bien la prueba y conseguimos un color blanquecino. Y es precisamente lo que queremos hacer aquí en la fachada, que nos vuelva a salir ese color blanquecino que resalta bastante con la piedra caliza, que en este caso es gris. Y eso es a base de prueba-error, prueba-error. La mezcla es la siguiente, lleva 3-1, como siempre, es arena amarilla, porque en su momento también nos aconsejaron arena de Arija, pero no nos gustó y además cuesta mucho más que ligue. Es una arena que necesita de ayudas, hay productos que le ayudan a ligar. Dicen también que si le echas Fairy, liga, pero el caso es que a nosotras no nos gustó demasiado el invento y estamos utilizando arena amarilla, tal cual, con cemento, intentando que la palada de cemento sea un poco mayor a las paladas de arena. Y de esa manera ya veréis el resultado, porque aunque ahora lo veis gris-gris, luego empieza a clarear y se queda un color guapo. Parece ser que mi esclava va a ayudarme. Sí, porque si no, no vas a terminar tú. Vamos. Oye, bruja. Te va a quedar la cabaña, aunque solo hayamos hecho un 0,7%. El plan es el siguiente. Va pasando el llagueador y la esponja y yo mientras sigo revocando. Venga, voy a hacer la masa. Vamos. Y mientras yo me subo ¡Masa! Y le empiezo a dar. Sí. ¿Qué te parece? Eso. Y yo llagueador y esponja. Muy bien. Venga. Y aquí estamos arriba otra vez. Tenemos varias capas. Reservas NS, esponjas y agua, Faericus brutus, masita y piedritas para la revocadora oficial. Es una gozada trabajar aquí arriba. ¡Esclava! ¡Que te estoy esperando! Ya voy, espera. Me hace falta coger guantes. Y ya voy. Esto es piedra caliza, es muy común en la zona de Cantabria. Se formó hace millones de años cuando Cantabria estaba cubierta por los mares. Por eso está formada de restos de conchas, corales y organismos marinos que se fueron compactando y endureciendo. Y muchas veces cuando la miras de cerca, incluso se pueden llegar a ver algunos pequeños fósiles en la piedra. ¿Y por qué la utilizaban tanto? Muy sencillo. Primero lo tenían a mano porque es súper abundante en estas zonas. Y además es una piedra que, aunque parece porosa, tiene una estructura muy compacta. Es dura, pero no tanto como el granito. Esto permitía que la pudieran transportar fácilmente y también que fuera manejable a la hora de trabajarla a mano. De hecho, cuando está húmeda o recién extraída, se maneja mucho mejor que una vez que pasa el tiempo y seca, porque a medida que va secando, va aumentando su dureza. Otra característica de la piedra caliza es que absorbe la humedad, por eso estas cabañas nunca se sellaban del todo, siempre hacían muros dobles, con una cámara de aire en el medio. De esta manera ayudaban a que la piedra respirara y se secase de manera natural. Y ese repiqueteo que escucháis de fondo, pues es Erika pegándole portillazos a nuestra preciosa piedra caliza, porque tiene masa antigua y anda ahí con la piqueta. ¡Saluda, señora! No la estáis viendo, pero va detrás de mí con la esponja para que tardemos menos. Y ahora ya me queda este tramito de aquí. ¿Qué es eso? Eso no es nada. No. He aquí la técnica ancestral de Ericus brutus, Gotilius. Vale, la técnica central es con el llagueador buscar el borde de la piedra y quitar todo el sobrante, porque la idea es
conseguir que tenga un relieve, es decir, que el rejunteo quede un poco más interior. Aunque se desperdicie masa, eso no importa. A Ana ya le he dicho que eche un poquitito menos de masa porque está a modo echando como si fuera esto enfoscar en vez de rejuntar. Y luego después de esto vamos a hacerlo con la esponja. Mirad, esta es la primera pasada de la esponja. Aquí todavía no he sacado bastante, Ay, pero qué si bonito. haces así la piedra se ve mejor. Y luego hay una cosa, y es que nos habéis dicho muchos que utilicemos el plastificante, que es una cosa que se le echa a la masa, que se seca rápido y que luego le pasas el cepillo de nanas y ya está. Pero no queda igual la piedra, no queda igual. Hemos visto muchísimos rejunteos y la piedra queda con marcas. Para que realmente la piedra se vea limpia, hace falta sí o sí la esponja. Porque es con la esponja con la que lo consigues limpiar bien. Bien, voy a seguir por ahí, que no quiero mezclarme, y luego voy a volver a hacer lo mismo. Repaso bien todo el borde y ya le paso una esponja más limpia. Pero la idea en toda la fachada, aunque nos cueste más, es que se vea bien todo el borde de toda la piedra. ¿Cómo lo ves tú, cariño? Yo lo veo perfecto. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto vamos a tardar en hacer la fachada entera? 10 vídeos después. Pasa por 5 fases. Primero el rascador, que es lo que os ha explicado, que intenta buscar el borde de la piedra, y luego la esponja. Pero es que la esponja antes la pasábamos una vez y luego Erika decidió que era mejor 2 veces para luego terminar de limpiar bien, y luego vio que no era suficiente y empezó a pasarle 3 pasadas, y ahora ya hemos terminado con 4, que la última ya es agua cristalina con la esponja nueva para limpiar los pocos restos que le quedan a la piedra. Esto no lo ha decidido ahora, ha sido a lo largo de la evolución de haber hecho muchas paredes que hemos ido mejorando la técnica, y ya por fin lo de la cuarta pasada creo que sí que es invento de la fachada, que se le ha ocurrido esta última vez. Pero ya llevamos varios rejunteos que estamos pasándole 3 veces con la esponja y el resultado no tiene nada que ver. Le estoy diciendo Que que se deje de rollos, que se nos va a ir la luz y que esto hay que terminarlo antes de que se haga de noche, amor. Entonces empiezo yo ya por te ibas aquí. de paseo con los perros. Me tío. iba al pijo. Vale, yo ya aquí me queda el remate final y te voy cogiendo. Y tú ya empiezas de aquí para allá. Con el yagueador. Sí, bueno, lo suyo sería primera mano de aquí hasta lo que está rascado. Y luego yagueador para allá. Si es que está suficientemente seco, claro. ¿Está suficientemente seco? Aún no, pero lo estará. Déjame a mí ahí, vete ya para el principio. Y a vosotros os llevo para la esquina. Cuando habla de manos se refiere a las fases esponja. Es importante que esté más o menos seco, no seco del todo, porque si no es imposible limpiarlo, pero tampoco demasiado blando, porque si no lo único que haces es arrastrar todo el rato masa y manchas más de lo que limpias. Por eso mucha gente le echa productos que aceleran el secado, en nuestro caso no lo hemos usado, y esto hace que tarde más en secar, porque depende de muchas condiciones, la temperatura que haga ese día, si le pega el sol directo, si hace viento, todo eso hará que seque antes. En este caso, ninguna de las condiciones favorecía que termináramos pronto, y de hecho así fue, tuvimos que terminar de noche, porque si intentas limpiarlo estando la masa aún blanduzca, lo que haces es que te quede como un mojón con pelo. Yo sí me veo en la pantalla, No sabemos- pero los soñadores no ven una mierda, cariño. No sabemos si estáis viendo, es que vamos a ver, vosotros os dais cuenta de lo peligrosísimo que es este asunto. Yo llevo todo el día en el andamio, ¿Y? pues que mi nivel de concentración ya es bajo. Pues vete y me quedo yo aquí ¿Cómo solo. me voy a quedar a ir? ¿A dónde me voy a ir yo con estas vistas? No sé si estáis viendo. Si están viendo. ¿Qué cojones van a estar mirando? Mañana lo veréis mejor, pero va a quedar muy chulo. Va a quedar alucinante. Porque estamos repasando mucho la piedra para que quede bien limpita, que no le quede ninguna mancha de cemento. Y bordeando mucho los contornos de las piedras, y eso se va a notar. Es como cuando vas a una catedral y ves allí que están con el pincel y con el... ¿Te has Igual, fijado? igual.
Igual, igual. ¿Cómo lo suelen hacer? Sí, con mucho mimo. Yo lo que estaba pensando es... ¿Qué? ¿Que tienes hambre? No tengo hambre. Que hostias, que nos va a llevar más tiempo del que pensaba. No, hombre, esto en una semana, ¿no dijiste? En una semana lo teníamos hecho. Sí, pero a este paso no. Es que me vas muy lento, cariño. Yo Ya. ya te he cogido. ¡Hala! Adiós, GoPro. Soñadores, nos vemos mañana. Ya os enseñaremos el resultado mañana. Sí, Porque ya no porque... estáis viendo nada. Y esto es más de lo mismo. Pasar esponja, pasar esponja, pasar esponja. Y ya mañana, por la mañana, pues se verá todo con otros ojos. Y con otra luz. ¡Hala! Hasta mañana. Estoy ya en la torre del castillo esperándote. A ver. Vamos. Voy, princesa, desatarte. Suelta las veleras. Pepe también quiere subir, ¿verdad? Mami, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué? Hoy lo veis un poco mejor. De todas formas, luego en perspectiva lo veréis bien. Ahora la perspectiva que tenemos es preciosa. Gracias. Wow, ¿Qué os parece, soñadores? va a quedar muy bonito. Luego esto blanqueará. Hoy mi intención es poder hacer más cacho, pero no lo vais a ver. No, soñadores, porque como siempre, pues grabamos mucho contenido y luego quedan vídeos de 1 hora y media. Ay, que me da sensación. Ten cuidadito, amorcito. Sí, ahora empieza a ser más seguro porque bajaremos Sí, ahora hay que bajarlas. las plataformas un punto más, entonces ya es mejor. Te va a quedar cuando coloquemos la... Agua hasta aquí. A ver, no ha llegado a la mitad. Ten cuidado donde has puesto el pie. Sí, lo sé. Es un sitio que tengo de control ya. Pues no creo que sea una maravilla de sitio. ¿Te falla ese pie porque está oxidado? ¿Y qué? ¿A dónde vas? No me voy. No me voy porque tengo otros 3 puntos de apoyo, pero tienes razón, no es el mejor sitio. Se refiere a esta parte. Sí, todo ese cacho. Está partida Sí, hay esa. varias piedras por ahí que están partidas. No pasa nada, las Pero- arreglaré. Sí, rejúntalo. Aquí hay zonas en las que no nos hemos esmerado mucho como esto, porque cuando subamos el tejado, esto de aquí lo vamos a tener que mover. Pero bueno, aún así, ha quedado muy bien. Ayer no veía ya mucho a la noche, pero bien, ha quedado bien. Bastante bien. Pues eso, haz este cacho. Vale. De aquí hasta la mitad o métete un poco para allá. Sí, hasta donde llegue cómoda. Pues soñadores, seguiréis viendo el resultado el próximo día. ¿A qué estás agachado? Nos vemos aquí. Éramos una vez. Ahora hay que limpiarla.